Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Estaba leyendo un artículo de un ministerio llamado Family Ministries, donde habla de la importancia de un hombre piadoso en la familia. Y en el artículo comparan a dos hombres y analizan su influencia que tuvieron a sus generaciones futuras. El primer hombre es Jonathan Edwards, un pastor y teólogo americano quien, cuando llegaba a casa, conversaba 1 hora con su familia y después oraba y bendecía a cada uno de sus 11 hijos. Y de Edwards salió la siguiente descendencia. Salieron 13 presidentes de universidades, 65 profesores de universidades, 75 oficiales militares, 80 oficiales del servicio público, 60 autores de libros, 60 doctores, 30 jueces, 100 pastores, 3 senadores de Estados Unidos y un vicepresidente de la nación. El segundo hombre del cual hubo un estudio de su descendencia se llamaba Max Jukes. Y este hombre se hizo famoso porque se descubrió que muchos de los hombres en la prisión de Nueva York eran sus descendientes. Escuchen quiénes salieron de la descendencia de este hombre. De su descendencia salieron 310 personas que murieron en pobreza, 150 criminales, 7 asesinos, más de 100 borrachos y 190 prostitutas. Parafraseando lo que dice Joel Beeke, la vida de un hombre tiene un gran impacto en su familia, en la iglesia y eventualmente en la nación. Y aquí la pregunta no es si tú como hombre influenciarás a tu familia. Aquí la pregunta es cómo es que influenciarás a tu familia. Hombres, si en 150 años fueran a sacar tu descendencia, a rastrear tu descendencia, encontrarían a una familia que pasó su fe a la próxima generación, o encontrarían una descendencia sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hoy estaremos viendo la teología de la familia, parte 3, el rol de los hombres. 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Aquí en 1 Corintios 16, Pablo en el contexto le está hablando a la iglesia de Corinto. Y le está hablando a una iglesia llena de divisiones, llena de pecado, infiltrada por falsos maestros y llena de mala doctrina. Y Pablo, después de instruirlos en varios asuntos de doctrina y la vida cristiana, al final de la carta les llama a los corintios a portarse varonilmente. A mí me gusta cómo dice en las versiones en inglés, dice act like men. O en otras palabras, pórtense como hombres. Y la idea en el griego es que se portaran valientemente en la iglesia para cuidar de ella y estar firmes en el evangelio de Cristo. Y aquí la Reina Valera lo traduce como varonilmente, porque el ser valiente en medio de las pruebas es una característica de los hombres en la Biblia. Y este texto lo usaremos como base. Esta es una predicación tema teológica, porque en realidad ocupamos muchos versículos para entender el llamado y lo que la Biblia dice sobre el rol del hombre. 1 Corintios 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Y el punto número 1 que quiero tocar esta tarde es el llamado a ser hombres. Si me acompañan, guarden su lugar ahí, si gustan, y me acompañan a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Y la verdad es que en las Escrituras, la falta de hombres que lideren es un juicio de Dios sobre la sociedad. La falta de hombres que lideren es un juicio de Dios sobre la sociedad. Isaías capítulo 3 dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Aquí Isaías dice que la nación por su pecado, especialmente en el versículo 4, serían quitados los hombres que lideraban la nación.
Y como juicio, en lugar de hombres fuertes, la nación tendría a jóvenes y muchachos inexpertos liderando la nación. Y más adelante en Isaías se nos dice que en vez de hombres liderando la nación, que niños y mujeres la gobernarían como juicio de Dios. Noten el versículo 12. Isaías 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y el punto es que los jóvenes y las mujeres no eran los que debían liderar la nación, sino los hombres. Pero como vemos en Isaías, cuando los hombres no lideran, el juicio es que terminan liderando los que no están capacitados o diseñados para liderar por Dios. Y en este caso el juicio son mujeres y jóvenes liderando la nación hacia el caos social. ¿Y no ese es el caos social que vemos hoy en día? ¿No hay mujeres y niños liderando a la nación como juicio? En aplicación, vivimos en una nación llena de hombres afeminados y sensibles que se ofenden aún al escuchar predicaciones, pero no se ofenden por su pecado o el pecado de su familia. Vivimos en una nación que desprecia el rol del hombre. Vivimos en una nación que anima a la mujer a liderar en casa, en la iglesia y en la nación, porque los hombres no lo hacen. Vivimos en una sociedad que desprecia la masculinidad bíblica. Vivimos en una sociedad donde en la casa los hijos crecen sin padre presente. Pero aún más triste, vivimos en una sociedad donde hay padres en casa, pero que se desentienden de sus hijos y esposas hasta que es demasiado tarde y han causado grande daño a su familia. Vivimos en un tiempo donde en las iglesias hay mujeres predicando porque los hombres les han entregado el liderazgo. Vivimos en tiempos donde aún en iglesias reformadas los hombres no toman el liderazgo del hogar. Decían los puritanos, sigue a un hombre a su casa y verás su verdadera piedad. ¿Qué encontrarían si te siguieran a tu casa? ¿A un hombre piadoso? Vivimos en tiempos que son las esposas las que guían a sus maridos en casa y aún en iglesias reformadas. Vivimos en tiempos que las iglesias reformadas, el padre piensa que lo único que tiene que hacer es proveer el pan físico, pero olvida el maná espiritual que sacia el alma. Vivimos en tiempos que las iglesias reformadas, el marido solo es la cabeza simbólica del hogar, porque en realidad, en la casa, la realidad es otra. Vivimos en tiempos que en las iglesias reformadas, el padre no ora junto con sus hijos, ni les dedica tiempo. Vivimos en tiempos en que el hombre se disfraza de piedad en la iglesia solo para ser un hombre abusivo y enojón en casa. Vivimos en tiempos que desde el púlpito no se hablan de estos temas por temor a ser considerados radicales o machistas. Pero es necesario de hablar del llamado a portarnos como hombres porque es bíblico. 1 Corintios 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, o como dicen las Biblias en inglés, pórtense como hombres. Los puritanos, según el libro de la teología puritana de Joel Bick y Mark Jones, le llamaban el descuido de un hombre a su familia como una ruptura del pacto con Dios y traición contra las almas de sus hijos al diablo. ¿Qué está pasando en las familias con el alto número de divorcios y la ausencia de los padres? Hemos perdido a los hombres en el hogar. ¿Qué está pasando en las iglesias? Los hombres han cedido los púlpitos y el liderazgo a las mujeres. ¿Qué está pasando en la nación? Tenemos a un niño como presidente liderando a la nación hacia el caos social y moral. Al igual que en los tiempos de Isaías, Dios ha removido a los hombres del liderazgo como juicio y nos ha dado mujeres y niños que nos lideren hacia el caos social. Pero la Escritura nos llama a recuperar el rol de hombres para un tiempo como este. La Escritura nos llama a ser hombres en medio de una sociedad afeminada. 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Deberíamos aprender de los hombres de la Biblia, los hombres del pasado. Vemos a Nehemías, por ejemplo, cuando para intimidarlo le informan que le quieren matar y le dijeron que se escondiera. Él contestó en Nehemías 6:11,
un hombre como yo ha de huir. Vemos a David cuando está a punto de morir y su hijo Salomón sería el siguiente el rey. Y David exhorta a su hijo en Primera de Reyes 2:2 y le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Cuando Moisés muere, Dios mismo llama a Josué a ser el sucesor y le dice en Josué capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Noten como una característica de ser hombre en la Biblia es ser valiente por la confianza en Dios y el deseo de cumplir tu rol al cual Dios te ha diseñado y llamado. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de carácter? ¿Dónde están los hombres valientes? ¿Dónde están los hombres que asumirán su rol en los hogares? 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Ya vimos el punto número 1, el llamado a ser hombres. Ahora veremos 3 distintivos que los puritanos usaban para hablar de los hombres. Los puritanos decían que como Cristo tiene 3 oficios, el de rey, el de sacerdote y el de profeta, que en nuestra unión espiritual con Cristo tenemos este mismo llamado. Los puritanos creían que el hombre debía de ser el rey, el sacerdote y el profeta de su hogar. Veamos el distintivo número 1, el rey. Según el libro de la teología puritana de Vicky, uno de los pasajes favoritos de los puritanos para hablar del rol de los hombres y de su liderazgo es Josué capítulo 24. Veamos uno de los pasajes favoritos de los puritanos. Vayan conmigo a Josué capítulo 24. Josué 24. Josué 24, versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué está renovando el pacto con los israelitas y Dios. Y quiero que noten el liderazgo fuerte de Josué, pero a la vez noten el liderazgo piadoso de Josué. Josué es fuerte en que exhorta o anima a otros con autoridad, pero Josué es piadoso en que lidera a otros para llevarlos a la adoración del único Dios verdadero. Hoy tal vez puedas encontrar la piedad en un hombre, pero le falta su liderazgo. O tal vez puedas encontrar un liderazgo fuerte, pero a ese hombre le falta piedad. Pero debemos de ser ambos, como Josué, un hombre piadoso y un hombre que lidera en su casa. Necesitamos a hombres como Josué que con su liderazgo llamen a su familia a la verdadera religión en Cristo. Necesitamos a hombres que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace poco mi familia me compartió un documental llamado Monumental de Kirk Cameron, y se trata de cómo los peregrinos fundaron esta gran nación. Y una escena que me impactó del documental es que los peregrinos dejaron un monumento para que la nación pudiera recordar con qué valores fue fundado Estados Unidos, la nación más libre del mundo. Y ese monumento que dejaron los peregrinos había diferentes secciones con estatuas diferentes. En una estatua estaban los 10 mandamientos, que representa que el país fue fundado bajo la ley de Dios. En una estatua había un hombre llamado evangelista, porque el país fue fundado por hombres que creían en el poder del evangelio. Otra tenía una madre enseñándole a sus hijos, porque los peregrinos creían que la mujer enseñaba a sus hijos en casa y le pasaba la educación en el hogar. Y aún otra estatua era de un hombre con barba, que era el abuelo, y era el encargado de pasar la fe a las siguientes generaciones.
para que no se olvidaran de Dios. Y en una de las estatuas estaba un hombre fuerte y una espada que representa el llamado a ser hombres y la espada de la palabra de Dios. Lo que los peregrinos creían es que los hombres necesitaban ser fuertes y saber usar la palabra de verdad. Hombres fuertes y piadosos. Necesitamos a reyes, a hombres, a líderes fuertes y piadosos que lideren en sus casas. Necesitamos a reyes o líderes que digan como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Así que una vez más los puritanos hablaban de que el hombre debía ser el rey sacrificial del hogar, el líder. Ahora, en los tiempos de los reyes de Israel, una de las cosas que era un requisito era que ellos tenían que tener algo en sus manos para liderar. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Para liderar en Israel, los reyes tenían que tener una copia de la ley de Dios con ellos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de Israel y los reyes del pasado, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hombres, para que lideren bien en sus hogares, deben de ser hombres con una copia del libro como los reyes del pasado. Y deben de meditar en esa copia de la ley de Dios de día y de noche. Y escuchen, no solamente deben de ser hombres del libro en la iglesia, sino también en el hogar. En el libro de la teología de la familia hay unas palabras de Charles Spurgeon sobre la piedad del hombre en la casa. Escuchen cómo dice Spurgeon, y cito, dice: un hogar piadoso es la mejor prueba de la verdadera fe cristiana. No mi capilla, sino mi hogar. No mi pastor, sino mi familia, quien mejor me pueden juzgar. Es el sirviente, el hijo, la esposa, el amigo, los que pueden discernir mejor mi verdadero carácter. Para ser un rey o para ser un líder, debes de ser piadoso primero en tu casa. Y como líder debes de tener un carácter ejemplar, no solamente aquí en la iglesia, sino con tu esposa y con tus hijos. ¿Eres un hombre piadoso en tu casa? ¿Eres el rey o líder piadoso de tu hogar? ¿Lideras como los reyes de Israel con una copia de la ley de Dios en tu mano? Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. No estés preocupado por el ministerio si en tu familia es un caos en casa. No estés preocupado por dar apariencia de piedad en la casa de Dios cuando en tu casa no tienen buena opinión de tu carácter, ni tu esposa ni tus hijos. No quieras servir y liderar a otros cuando no sirves y no lideras en tu casa. No quieras liderar a otros en adoración cuando no adoras con tu familia en el hogar. No quieras hablar en contra del mundo cuando en tu casa has traicionado a tus hijos por el diablo, como decían los puritanos, al permitirles hacer todo lo que quieren con videojuegos, el televisor, la tecnología y la computadora sin alguna protección sobre ellos. No quieras dedicarle tiempo a otros en la iglesia si no le dedicas tiempo a tu esposa e hijos. Necesitamos a hombres como Josué, a líderes que empiecen en su casa. Necesitamos a reyes que lideren con una copia de la ley de Dios en su propia casa. Necesitamos a reyes como Cristo que no piensen en sí mismos, sino que se entreguen hasta la muerte por los suyos. 1 Corintios 16, versículo 13. Velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente o pórtense como hombres. Ya vimos el punto número 1, el rey sacrificial. Distintivo número 2, el profeta. En el Antiguo Testamento la función de los profetas era traer la palabra de Dios. Los puritanos consideraban al esposo el profeta de su casa, el responsable de traer la palabra de Dios a los suyos. Y vemos esto cuando Moisés le está predicando la ley a los israelitas en Deuteronomio. Yo se los leo.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Eran los hombres, las cabezas de la familia, los primordialmente responsables de enseñar la palabra de Dios en casa. Y si recuerda, mencioné que una de las estatuas de los puritanos era una estatua, un abuelo, quien pasaba su fe a las siguientes generaciones. Se querían asegurar los peregrinos y los hombres del pasado que los hijos heredaran la fe. Necesitamos recuperar esta teología y ya no solo pensar en los hijos, sino también pensar en los nietos. El problema es que seguimos siendo pragmáticos y pensamos a corto plazo en vez de pensar en generaciones que van delante de nosotros o después de nosotros. Hombres, es su responsabilidad ser el profeta que trae la palabra de Dios a tu casa. Es tu responsabilidad ser el pastor de tu hogar. Ahora, hermanos, quiero decir dos cosas sobre el profeta o el pastor del hogar. Primero, tú tienes que entender que tú tienes la responsabilidad de enseñarle a tu esposa e hijos cómo aplica la palabra de Dios en lo práctico y no solamente en teoría. Tú tienes la responsabilidad de enseñarle a tu esposa y a tus hijos cómo pensar bíblicamente en todos los temas de la vida. Es decir, tú tienes la responsabilidad de enseñarles a ver el mundo a través de los lentes de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sales a patinar en hielo con tus hijos y esposa, enséñales que ese momento es precioso porque es la creación de Dios y la gracia de Dios que te deja disfrutarlo. Si estás viendo una película de un guerrero, háblales a tus hijos de la masculinidad bíblica y que Dios mismo es un guerrero. Cuando hables con tus hijos del matrimonio, háblales de cómo es un regalo de Dios y refleja el Evangelio. Usa cada oportunidad práctica con tu familia para enseñarles cómo aplica la palabra de Dios a sus vidas, en la política, en la historia, en la educación, en las cosas bellas de la vida, en las cosas tristes de la vida, en la muerte, en la familia, en las leyes civiles, en el pecado, en cosas justas y cosas injustas. Hombres, lleven a sus familias a Cristo con el Evangelio en cada parte o área de sus vidas. Llévenlos a la cruz porque todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Ahora, una vez más, yo creo que todos me van a decir amén, pero no solo quiero que me digan amén, sino que entendamos la importancia de aplicar el ser el pastor del hogar. Y para hacerlo, quiero que me acompañen a Génesis, por favor. Vayan conmigo a Génesis. ¿Recuerdan qué pasó en la caída de Génesis 3? La mujer comió el fruto primero al ser engañada por la serpiente. Y a mí una de las cosas que me sorprende es lo que dice de por qué vino la maldición sobre Adán. Y noten conmigo Génesis capítulo 3 y el versículo 17. Génesis 3 y noten el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten que dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Por qué vino esta maldición sobre Adán? Porque Adán no cumplió su rol de profeta o pastor del hogar en el Edén. Adán no le dijo a su mujer que estaba mal comer del fruto prohibido y prefirió obedecer la voz de su esposa más que la palabra de Dios. Y lo que quiero decir es que el hombre como profeta también tiene la responsabilidad de comunicar lo que Dios ha dicho y aplicarlo a su familia, aun cuando esto no es cómodo. Ahora, el día de hoy se escuchan clichés que no nos ayudan con esto. Desde los púlpitos, por ejemplo, se dice desde los púlpitos que le pidas perdón a tu esposa, aunque no sea tu culpa y ella esté mal o en pecado. ¿Y saben por qué se dicen cosas así desde el púlpito? Porque es más fácil, como Adán, escuchar la voz de la mujer e hijos, aunque esté pecando, que asumir tu rol de pastor del hogar y corregirlos con amor y gracia con la palabra de Dios.
Porque a veces tú tienes que decirle a tu esposa e hijos, como un profeta y pastor del hogar, esta manera de pensar o esta conducta no es correcta porque contradice la palabra de Dios. Pero el hombre, como es más fácil y cómodo, no asume su rol de profeta o pastor del hogar y prefiere disculparse con la esposa para evitar fricción. Lo vemos con Adán, quien obedeció la voz de su mujer en vez de la voz de Dios. Y lo vemos con el sacerdote Elí, quien permitía que sus hijos pecaran en el santuario y terminó honrando más a sus hijos que a Dios. Ahora, con eso dicho, quiero hacer dos aclaraciones. No estoy hablando de cuando tú pecas como hombre. Si tú como hombre pecas, debes de ir y arrepentirte y pedirle disculpas a tu esposa e hijos. Número 2, cuando hablo de pastorear y corregir a tu familia, estamos hablando de hacerlo como un pastor en amor y gracia, con la palabra de Dios, con paciencia y doctrina y con tu ejemplo primordialmente. Y esto no debe ser la norma, nomás corrigiendo a tu familia, solamente si hay algún pecado bíblico. Porque esto muchas veces es abusado por los hombres que parecen más hijos del diablo que hijos de Dios cuando abusan de su autoridad en la familia. Si tú le dices a tu esposa como un loco que se sujete, arrepiéntete. Si tú le gritas o levantas la voz a tus hijos o esposa, aunque ellos estén en pecado, arrepiéntete. Si tú culpas a tu esposa por la condición de tu familia, arrepiéntete. Si tú te quejas o hablas mal de tu esposa e hijos con otros, aunque sean tus familiares, arrepiéntete. Si tú te quejas o hablas mal de ellos, esto no es lo que hace el pastor del hogar. Pues el pastor, el profeta del hogar, anima a su esposa para la piedad y a sus hijos y no los destruye o avergüenza. El pastor del hogar enseña a su esposa y a sus hijos lo hermoso que es aplicar la palabra de Dios a cada área de sus vidas. El pastor del hogar edifica a su familia en amor y en verdad, no la destruye. Pero de vez en cuando el pastor del hogar tiene que decirle a su familia con amor: esto no es lo que la palabra de Dios dice, para honrar al Señor, y lo hace con amor, con gracia, con paciencia y con doctrina. ¿Cómo van en su rol de ser pastores del hogar? 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente o pórtense como hombres. Ahora, quiero dar algunas aplicaciones más sobre el pastor del hogar, porque quiero ayudarlos a aplicar esto en lo práctico. Pregunta para los hombres. Si tu esposa tiene una pregunta de la Biblia, de teología, ¿con quién deben de ir primero? Opción número 1, con el pastor de la iglesia. Opción número 2, con el ministerio de mujeres. Opción número 3, con tu esposo. Vayan conmigo, ya lo hemos visto muchas veces, pero vayan conmigo una vez más a 1 Corintios 14. Noten el versículo 34, por favor, sígueme, creo que es importante, especialmente cuando estamos hablando del pastor del hogar. 1 Corintios 14, lo vimos la semana pasada, pero quiero ayudarles a pensar de esto en lo práctico. 1 Corintios 14, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, una vez más, no está diciendo que nunca hablen las mujeres en la iglesia. Esto está hablando de la enseñanza pública y es simplemente porque el Señor diseñó al hombre diferente que a la mujer. Los dos son mismos en valor y en dignidad, pero tienen diferentes roles de diseño, de creación y aún dentro de la iglesia. ¿Okay? Pero noten el versículo 35, hablando de la mujer, dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Noten que Pablo dice que si la mujer quiere aprender algo, pregúntele al pastor. No. Si quiere aprender algo, pregúntele al ministerio de mujeres. No. Solamente estoy leyendo el texto. Pregunten en casa a sus maridos. En otras palabras, si tu esposa tiene una pregunta de teología, de la Biblia o algún comentario de estos, ella debe de ir a su esposo primero y no directamente con nadie más. ¿Por qué? Porque es el esposo, el pastor del hogar establecido por Dios. Ahora, quiero aclarar, algunos me han preguntado: ¿y qué es del ministerio de mujeres? No estoy diciendo que una hermana no puede edificar a otra hermana
en el ministerio de mujeres. Lo que estoy diciendo es que es el esposo, el primordial, el pastor del hogar, quien Dios mismo estableció. Y hermanos, no dejen que nadie les quite ese rol establecido por Dios. Ahora, ¿qué pasa si tu esposa tiene una pregunta y tú no la sabes contestar? Bueno, el texto presupone que tú como hombre tienes que estudiar para poder responder las preguntas a tu esposa. Tú como hombre, así como provees el pan físico, tienes la responsabilidad de proveer el pan espiritual. Tú debes de ir y estudiar el tema de cual tu esposa tiene preguntas. Tú como hombre, aún puedes hablar con los pastores sobre el tema para que te orienten a cómo estudiar. Pero tú como hombre debes de buscar la respuesta y después ir a tu casa y enseñarle a tu esposa como el pastor de la casa. Ahora, tampoco estoy diciendo que nunca te puedes acercar a los pastores para preguntarles. Lo que estoy diciendo es que los hombres, los esposos específicamente, tienen este rol y lo han negado, han sido negligentes en él. Ocupamos a hombres que quieran recuperar su responsabilidad dada por Dios, que hablen la palabra de Dios en sus casas, al punto que tu esposa te vea a ti y que ella entienda que ella tiene a un pastor personal en la casa para enseñarle y responder sus preguntas de la Biblia. ¿Tu esposa te ve como el que puede responder sus preguntas de la Biblia? Tenemos que reformar esta área. Y mujeres, ustedes comunican algo sobre su entendimiento de los roles cuando van con sus esposos o no van con sus esposos. Deberían dirigirse primero con sus esposos y animarlos a ellos a tomar su rol como pastor o profeta del hogar. 1 Corintios 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente o pórtense como hombres. Último punto. Ya vimos el rey. Número 2, ya vimos el profeta o pastor. Punto número 3, el sacerdote del hogar. En el Antiguo Testamento, el oficio de profeta era el que hablaba la palabra de Dios al pueblo, pero el oficio de sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios. Y los puritanos les gustaba mucho, según el libro de Vicky, de la teología puritana, hablar de esto basado en Job. Vayan conmigo a otro de los pasajes favoritos de los puritanos en Job, capítulo 1. Vayan conmigo a Job, capítulo 1. Y en Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 ayunas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los de los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos en Job un padre de familia piadoso. En el versículo 4 vemos que iban los hijos e hijas y convivían con Job en sus casas de los hijos. Y esto parece que eran días, tal vez días especiales o un día a la semana cada uno, o tal vez eran sus cumpleaños. Hay debate sobre eso, pero el punto es que cuando le tocaba a cada hijo, iban y se turnaban en sus casas teniendo banquetes, conviviendo como familia. Y aquí los hijos invitaban a sus hermanas, había buena relación y todos convivían como familia. Y como sus hijos ya tenían sus propias casas, parece que estos ya estaban casados. Y en el versículo 5 vemos que Job, después de estos convivios familiares, bendecía a cada uno de sus hijos e intercedía por ellos con sacrificios y holocaustos por si acaso hubiesen pecado contra Dios. El puritano Matthew Henry menciona cómo Job tenía un celo santo por el bienestar espiritual de sus hijos y cómo después de las fiestas los llamaba a reflejar en Dios y ponerse a cuentas con él.
En otras palabras, Job era el sacerdote de su casa. Y esto se menciona de Job porque recuerden que no había hombre justo como él. Él era un hombre devoto a Dios y a su familia, un hombre piadoso. Y esto es lo que cada padre debe de hacer por cada uno de sus hijos e hijas. Él debe tener un celo santo y preocuparse por el estado espiritual de su familia. Y él debe de interceder por cada uno de sus hijos y santificarlos. Él debe ser el sacerdote del hogar y representar a su esposa, hijos, hijas delante de Dios en oración. Hombre, ¿no te gustaría aspirar a ser un hombre como Job, piadoso, con tus hijos conviviendo contigo ya grandes? ¿No quieres ser como Job, que disfrutaba a sus hijos y aún se preocupaba por su estado espiritual de cada uno de ellos? ¿No quieres ser el sacerdote del hogar que Job fue para sus hijos? ¿No sería una bendición tener a tu familia piadosa, unida como la de Job? Entonces tienes que asumir tu rol de sacerdote del hogar. Tenemos que tener un celo santo por nuestros hijos y su estado espiritual. Tenemos que orar y bendecir a cada uno de ellos delante del trono de Dios. Tenemos que orar para que se arrepientan si han pecado en contra de Dios o si han blasfemado. Porque tenemos que orar para que ellos vengan, en algunos casos, al conocimiento de la verdad. Tenemos que interceder, tenemos que ser los sacerdotes del hogar. 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Ya vimos el rey, el profeta o pastor y el sacerdote. Ahora, simplemente como conclusión, este mensaje nos debería de retar a ser mejores hombres para honrar al Señor y cumplir o asumir nuestros roles en casa. Ahora, tal vez algunas familias que no tienen a un padre en casa se preguntan, ¿y qué de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Y quiero animar a esas familias donde por alguna razón el padre no está en casa o donde hay padres que no son creyentes y no asumen su rol. Si tú o tus hijos no tienen a un padre en casa, te quiero decir que el Evangelio es suficiente para ti. Escuchen cómo dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué hermoso versículo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero no solamente quiero dejarlo ahí, sino te quiero dar esperanza y algo que hacer en lo práctico. Si no tienes padre en casa o un esposo en casa, no te desanimes. Si eres creyente, Dios el Padre está contigo y Él jamás te abandonará. Él es un Padre perfecto y el Evangelio es suficiente para ti y todas tus necesidades. Y lo que tienes que hacer en este caso es enfocarte en tus hijos cuando tengas hijos o en tus nietos. Inculcarle a los hombres de tus futuras generaciones, aunque seas mujer, inculcarles desde pequeño a los que puedas hacer padres. Y empieza por ahí, educando a tus hijos a cumplir su rol para impactar a su generación, para que ellos sí cumplan su rol. Impacten con el Evangelio. Tal vez el día de hoy tú eres un padre que no eres creyente y te has dado cuenta que has pecado en contra de Dios y en contra de tu familia el día de hoy. O tal vez eres un visitante quien ha sido convencido por su pecado, por el Espíritu Santo. Y te quiero decir las buenas noticias del Evangelio este Día del Padre. La Biblia presenta a un solo Dios indivisible que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia presenta a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, como el estándar del Padre bueno y perfecto que todos nosotros caemos muy cortos de. Dice la Biblia que aún los padres malos y pecadores saben dar buenos regalos a sus hijos, pues mucho más Dios Padre. Y el mejor regalo que Dios Padre ha dado al mundo es a su Hijo unigénito, a su Hijo que es único en su tipo o clase, su Hijo que siempre ha existido. Él siempre ha sido Padre,
Y Él siempre ha sido Hijo eternamente, no tiene principio ni fin. A Jesús, este Hijo, vino en carne, nació de una virgen en el pueblo de Belén y vino a vivir una vida perfecta en obediencia a su Padre. Y después Él fue como sustituto a la cruz y murió ahí, a pesar de ser justo, murió por los injustos, por aquellos que se arrepientan de su maldad y crean que Él vino a pagar el precio de sus pecados. Y Él resucitó el tercer día de los muertos. Ahora, te quiero decir, el hombre por naturaleza no es hijo de Dios, ni Dios es su padre, sino que es un hijo de oscuridad, de tinieblas, un hijo de ira, un hijo del diablo, y por eso vivimos en pecado. Pero las buenas noticias del Evangelio es que si tú el día de hoy crees en Cristo, serás adoptado a la familia de Dios por el mérito de su Hijo Jesús. Porque Cristo hizo lo que el hombre no podía hacer, obedecer la ley de Dios en su lugar. Y todo el que crea este mensaje será salvo de la ira de Dios y del infierno por sus pecados, que merece por sus pecados. Ha adoptado a la familia de Dios Padre y conocerá esta clase de amor de Dios que Dios ha mostrado en la cruz al matar a su unigénito Hijo en lugar de muchos pecadores. Si no has creído en Él, arrepiéntete y cree en Él este día del Padre.